buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras, conocidos, conocidas, cheros, cheradas, paisanos y paisanas. Ahora es viernes 2 del segundo mes del año 18. Imagínense cómo va corriendo el tiempo y por supuesto no se detiene. Y aquí nos volvemos a encontrar, porque tener amigos es bueno, es beneficioso. Tener compañeros es bueno y mejor. Y mejor saber que coincidimos en el amor al pueblo y en muchas maneras de ver las problemáticas sociales. Eso es bueno. En la búsqueda y en el compromiso de luchar por una sociedad justa, igualitaria y libre, es importante que caminemos juntos, unidos, conscientes, organizados y todos en la misma dirección. No es necesario que todos tengamos la misma intensidad del pensamiento, pero sí es importante no tener contradicciones y que todo sea en el marco del reconocimiento de lo que son los intereses de clase populares, porque hay intereses de clase no populares como son los burgueses, los oligarcas. Esos son sus intereses, pero son de una minoría. Y aquí tratamos de interpretar la mayoría. Ejemplo, vamos a ejemplarificar, si así se dice, estas ideas para que podamos comprendernos y comunicarnos más. Por ejemplo, los trabajadores asalariados en las diferentes economías de este país, obreros de la producción de diferentes rubros, asalariados que producen beneficio para quien les paga, campesinos, obreros agrícolas, asalariados unos y no asalariados otros, todos tenemos como eje común que somos explotados, mal pagados, víctimas del sistema capitalista donde la ganancia no es para el que trabaja, sino para aquel que pone el dinero. Porque el que trabaja, el que suda, el que pone la mano de obra, ni cuenta se da cuánta ganancia produce y cuánta plusvalía tiene lo que él transforma con sus manos. En el capitalismo todo va derecho al que tiene el capital. El que tiene esa capacidad de pagar un salario y que no siempre ese salario, esa paga, corresponde a lo justo o a la justicia social. El hecho, pues, que todos los asalariados, diferentes actividades económicas, de servicios estatales o demás, tengamos como eje de denominador del ser explotados, de no tener acceso a la plusvalía, no quiere decir que todos tengamos la misma metodología de lucha. Tenemos de común que somos explotados. Tenemos de común que necesitamos una vida digna, mejor que la que nos tiene el sistema. Pero eso, el que tengamos eso de común, no quiere decir que todos tengamos la misma intensidad y metodología de lucha. Porque la economía capitalista, donde la regla legalizada es que la ganancia es del que paga. Pague bien o pague mal, ya pagó. El que paga mantiene dividido al trabajador de tal modo que le resulte fácil y posible manipular y mantener divididos a esos oprimidos, porque el que tiene la ganancia no quiere compartirla con nadie. Y eso ya está determinado, es por ley de la economía capitalista que el que paga
ya no tiene compromiso con el que recibió el salario. Por eso, en esta sociedad, donde obreros, campesinos, comerciantes, estamos en diferentes sectores productivos, tenemos maneras diferentes de relacionarnos con el salario del capital. Esas diferencias, esos desniveles, es lo que permite y obliga a que cada sector social popular implementemos métodos diferentes de luchas, formas diferentes de defensa, pero esas diferencias que pudieran ser comprendidas por los que luchan son las que nos confunden, y los que tienen el poder de divulgación y de manipular el pensamiento por los medios de prensa o de divulgación nos logran hacer creer que esas diferencias no nos permiten profundizar la unidad. Y todavía más, ese grupito propietario de esa capacidad de divulgación, de propaganda y de influencia mental, para aumentar la confusión y lograr más desunión, utilizan la amenaza, utilizan el despido, utilizan el cambio de puestos de trabajo, hasta llegan a utilizar el mejorar el salario a unos y rebajárselo a otros y amenazar a todos. Para mantenernos divididos suben el precio de la canasta básica, manipulan y logran que los impuestos se aumenten y que los paguen los de abajo, los de arriba no. Y los patrones se ponen de acuerdo, se unen y hacen campañas para que vivamos desconfiando el trabajador con el trabajador de una fábrica con el trabajador de otra fábrica, aunque los patrones sean muy amigos, los propietarios, pero no permiten que sus trabajadores se reúnan, se organicen, deben de estar desunidos. Crean desconfianza de un sector popular con otro sector popular, atemorizan a los comerciantes contra los campesinos, ponen en contra a los campesinos a los que les manipulan el pensamiento para ponerlos en contra de los obreros, o al campesinado contra el de la ciudad. A los obreros los ponen en contra de los estudiantes, y a los profesores, a los agrónomos y a los técnicos los dividen y los ponen en contra de otros grupos asalariados y necesitados. Los que tienen la riqueza y tienen el dinero aparentan privilegiar a la clase media para fortalecerla en contra de los trabajadores, que son la clase popular baja. Dividen y privilegian a los profesionales, haciéndoles decir que ellos son más inteligentes y que están más preparados y que tienen que luchar por mayores privilegios. De modo que esa confusión aumenta. Y todo eso está planificado. Está estudiado de tal manera que, usando los medios de difusión, propaganda y divulgación, el pueblo mayoría acepta que la solución solo la pueden dar los que tienen dinero, los que han estudiado, los que tienen poder. Y nunca logramos reconocer que el poder está en las mayorías, que el poder está en la defensa de los intereses inmediatos, pero de manera unida, consciente, estudiando pues y organizados. Es así como los que forman las clases sociales y tienen poder y dinero nos han mantenido divididos y nos han mantenido en aparente contradicción de pueblo a pueblo. Y repetimos, nos mantienen en aparente división, en aparente contradicción, porque el hecho
que los profesores tengan diversas organizaciones, por ejemplo, no es una cosa así simple y espontánea, porque unos y otros, aunque estén divididos, buscan reivindicaciones. Pero a un grupo se le permiten logros económicos y a otros se les impide, siendo profesores los dos, que tengan logros de respeto y dignidad. Esa división de esos dos grupos de maestros y profesores, estoy hablando de este sector, puede decirse agrónomos, maestros, profesionales, abogados, técnicos profesionales, técnicos obreros, campesinos. A unos se les privilegia y a otros se les disminuye. Y aunque nos dividan, la división no soluciona los problemas de ese sector. El hecho que diga yo me voy a separar porque solo separados vamos a lograr lo que estamos pidiendo, no. Nos dejan divididos y nos dejan sin logros. Eso está estudiado. No sé si me logro explicar lo que estoy diciendo, pero creo que ustedes que lo han experimentado lo entienden de maravilla. Por eso es conveniente para las clases sociales adineradas que nos desconfiemos unos a otros. Esos que tienen el poder saben desprestigiar aún a los gobernantes. Y peor si es gobernante como el actual no tiene el pensamiento igual a los que han manejado este país, que tienen pensamiento capitalista, burgués, oligarca. Porque aquí en esta sociedad, al que no tiene el pensamiento como yo lo tengo, y tengo poder, lo condeno, lo rechazo, lo minimizo y lo desprestigio. ¿Por qué? Porque no piensa como yo. Eso es importante. Ese es comunista, yo soy capitalista. Yo tengo más poder y él no tiene poder. Y solo por el hecho de ser diferentes, aunque seamos humanos, aunque tengamos la misma clase de hambre, aunque tengamos el mismo desempleo, aunque tengamos las mismas enfermedades, por el pensamiento nos han enseñado a dividirnos. Pero eso no es lo que nos hacen creer. Nos hacen creer que nos dividimos porque somos diferentes los de abajo y porque somos dignos de desconfianza unos con otros. Y así nos tienen bien mareados. Igual sucede con los diferentes sindicatos de trabajadores, de obreros, todos asalariados, que por participar en diferentes rubros de la producción, desde arriba usan muy bien la propaganda para desinformarnos. Hacen campañas publicitarias a favor de un pobre en contra de otro pobre. Hacen creer que tal o cual sindicato es más importante que tal otro sindicato que es más pequeño y menos importante. Y que les hacen creer que no pueden luchar unidos porque el más débil estorba al más grande o el más grande impide el logro de los más pequeños. Y eso lo creemos. Y si un sindicato puede obtener tal o cual reivindicación, no lo puede lograr porque otro está pidiendo lo mismo. Y no están pidiendo lo mismo, ¿por qué no se les concede igual a los dos? No, porque quieren dividir, porque a vos te voy a dar para no darle al otro. ¿Y cuántos, teniendo la conciencia domesticada, aceptamos esa situación? Por eso, pues, se nos dice que el que se parece a mí, el que está a mi mismo nivel, me va a quitar lo poquito que puedo lograr. Eso es ventaja para el de arriba, al que nos divida a los dos. Si, por ejemplo, hay una manifestación de señores de los mercados, ellos crean otra manifestación de otro mercado pidiendo lo mismo, ni siquiera cosas diferentes. Entonces dicen, miren, si ustedes no se unen,
ellos mismos los han dividido. Si ustedes no se unen, no les concedemos nada. Y como ya la desunión está fabricada de antemano, se quedan o nos quedamos, como se dice, sin la chana y sin la juana. Bueno, así estamos divididos los de abajo. Esa es la historia del país. Con esa culpa nace la desconfianza, nace la contradicción, que aunque no exista, la creemos ver contradicción. Y de ese modo, repetimos, de ese modo, las contradicciones que no son de primer orden, o ni siquiera son contradicciones, se vuelven desacuerdos, que son aparentes, pero que los agrandan. Son contradicciones creadas, aumentadas, azuzadas. Los medios de difusión les gusta muy bien crear confrontación, o crear indiferencia, o crear grupitos. Y desde arriba se le privilegia a uno para que el otro no logre lo que quiere. Y todo eso es muy bien aprovechado por esas clases sociales adineradas con poder. Llamémoslos de la construcción, poder del negocio de vehículos, los industriales, los banqueros, los patronos terratenientes y los diferentes aspectos de la producción, pero que tienen dinero y que dominan la economía. Ellos, por ser menos y por tener más claros sus intereses, se unen con mayor facilidad. Y nosotros, la mayoría, por ser mayoría y por tener mucho desconocimiento, mucha dependencia y mucha necesidad, sin querer, colaboramos con el de arriba y nos dividimos. Y los de arriba se alegran, porque les conviene que existan divisiones entre campesinos con campesinos, entre comerciantes con comerciantes, entre obreros con obreros y profesionales con profesionales o con otros grupos sociales. Puede que existan problemas sociales de pueblo a pueblo, pero la realidad es que las clases sociales pudientes tienen mucha experiencia, mucha posibilidad y capacidad para aumentar esas divisiones. Y lo que se dice, de un pelo sacan el león. Aplican el dicho que en río revuelto, ganancia de pescadores. Revuelven la situación social para que la minoría siempre gane. O como dijo aquel, ellos saben muy bien flotar. En medio de las problemáticas sociales, las clases poderosas flotan. Y la espuma que flota siempre es blanca. Fíjense, si el agua es negra y sucia, agiten el agua y la espuma es blanca. Agarren agua limpia y agítenla, la espuma es blanca. Una será más blanca que otra, o menos blanca que la otra, pero no refleja el color interno del agua. Bueno, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y cómo les gusta revolvernos a nosotros, pueblo. Fíjense que en días pasados, hablando de estas cosas, el Papa Francisco, el obispo de Roma, de origen argentino, el representante de los latinoamericanos ante el mundo, después de que visitó Perú y Chile, fue a constatar el gran derechismo religioso chileno. Y se dio cuenta que en Chile se deforma mucho en las publicaciones la verdad, los hechos, y se deforman en la publicación con mucha maldad, dijo el Papa. Descubrió también cómo en Perú existe gran manipulación contra el pueblo pobre y oprimido del Perú. Y dijo y vio como que los que dominan la economía de esos países tienen gran influencia en los medios de prensa, de difusión y propaganda. Estoy tratando de resumir lo que él dijo. Y en su viaje de regreso a Roma, yendo en el avión con periodistas que viajaban con él, condenó
directamente la maldad de las noticias falsas. El Papa, a raíz de las noticias falsas y de las exageraciones, llamó a la conciencia de los periodistas y a los usuarios, que somos nosotros, de los medios de divulgación y los que usamos las redes sociales, que debemos de rechazar, dijo, y que todos deben rechazar esas noticias falsas que dicen que se comporta, dice el Papa, como tácticas de serpiente, imagínense. Dicen que hay que desenmascararla porque tienen tácticas de serpiente, que fomentan división. La mentira sirve a intereses políticos, económicos. Y por supuesto, esas palabras van directas a los propietarios de los medios, instrumentos, llámese radio, televisión y otros instrumentos divulgativos escritos. El Papa le llamó tácticas de serpiente y enfatizó que las noticias falsas provocan intolerancia, que las mentiras provocan la arrogancia, el odio, porque el odio, la arrogancia, la intolerancia es efecto de la mentira legalizada. El documento que el Papa emitió se llama La verdad os hará libres, y entre paréntesis, las noticias falsas y el periodismo opacan la luz. El Papa Francisco señaló, y esto coincide lo que sucede aquí en El Salvador y quizá en otros países, señaló que propagar noticias falsas sirve para reforzar las intenciones específicas de los que son dueños y tienen el poder. Sirven para influir en decisiones políticas de gobernantes y sirven a intereses económicos de las minorías. Dijo que las noticias falsas sirven para manipular las redes sociales y otras formas de comunicación. El Papa insistió, dijo que las noticias falsas o capciosas desvían la atención del pueblo, creando prejuicios sociales, manipulando la emoción. Lo más común, provocan emociones instantáneas como la ansiedad, el desprecio, la violencia, la ira y la frustración. Las noticias falsas, dice el Papa, y aquí hay muchas noticias falsas, como las noticias, las historias falsas, como las noticias falsas, se propagan rápidamente, dijo. Hace daño al pueblo, a mucha gente, pero que muchos involuntariamente nos convertimos en cómplices de ideas equivocadas, repitiéndolas, aunque sean sesgadas y aunque sean sin fundamento. ¿Cuántos de nosotros repetimos cosas solo porque nos llega en esos medios electrónicos? Es que me lo manda fulano. Cuando vienen esas cadenas que si no manda 20, 30 a tal lugar, usted no le va a ir bien. Y si quiere sacar la lotería, esa es ganancia para los medios. Esa es aumentar el engaño. Eso es lo que dice el Papa, que nos volvemos cómplices de las noticias falsas. Bueno, y que lo malo, lo falso se propaga más rápidamente. Cuánta sabiduría y amor a las naciones demuestra el Papa al decirnos esas verdades innegables, y que probablemente nosotros, pueblo mayoría, pueblo llano de abajo, plebe y vulgo honorable, sentimos alegría al escuchar las enseñanzas del Papa. Pero los dueños de los instrumentos de prensa, radio y televisión, a ellos les resulta como el bocado que Cristo le dio. Con mucho amor y amistad se lo dio a Judas. Pero aquella amistad, aquella muestra de cariño y de amor, y aquel bocado, en vez de convertirlo,
fue como echarle gasolina al fuego. La decisión de Judas fue traicionarlo y venderlo más rápidamente. Así le sucede a los medios, a los dueños de los medios de difusión, que cuando se les llama al orden y a que sean más comedidos y que no propagandicen noticias falsas, peor se ponen. Eso mismo sucedió en este país en el año 32 con la historia del comunismo. Es común, corriente y constante, pues, la desfiguración de la verdad. Eso mismo sucedió con Monseñor Romero, con los 100,000 civiles asesinados por la aviación, por los bombardeos o por la infantería soldadera de este país. Fíjense que la noticia falsa estaba cubierta diciendo que esos muertos, que por supuesto Monseñor era comunista guerrillero, todavía hay gente que lo cree, que los 35,000 muertos en Izalco, Nahuizalco, Huayúa, Paneca y otros lugares eran comunistas, que los 100,000 asesinados eran guerrilleros y comunistas subversivos, aunque fueran miles de niños, aunque fueran embarazadas indefensas, cuanto fueran enfermos o ciudadanos que no tenían armas. Los medios exageraron, dijeron con firmeza, falsamente, que eran guerrilleros, que eran comunistas. Y ya con eso bastaba, ni siquiera dijeron era bueno que los mataran, no, eran guerrilleros y eran comunistas y ya están muertos. Ya se entiende el argumento. Y desde aquí, esto lo estamos exponiendo, podemos asegurar que así han escrito la historia de este país, El Salvador, para que la creamos, para que la aceptemos. Así como se traga una píldora o se recibe una inyección de anestesia para que no duela, así aceptamos esta historia. Recordemos, para ponernos un poco cimentados, recordemos lo dicho por algunos historiadores y por algunas historias mal escritas y escritas con maldad, para que nosotros como pueblo mayoría aceptemos. Las han escrito con mucha inteligencia, con mucho antibiótico y con mucha anestesia para que no nos duela. Por ejemplo, no olvidemos el juicio de los responsables de la contaminación del territorio y la población del sitio de Niño, con aquella fábrica récord. ¿Qué ha pasado? Sus propietarios están impunes, no se les ha juzgado. ¿Quién se encarga de echarle una sábana blanca para que olvidemos? Las noticias falsas, los dueños de esos medios. Las historias de la llamada modernización de los gobiernos en tiempo de los de derecha. Había que modernizar el Estado y con eso se excusó para despedir a miles de empleados que por supuesto fueron mal indemnizados, unos mejor que otros, para crear división y que no hubiera unión en la lucha de la defensa de las indemnizaciones. Todo se hizo a conveniencia de la clase poderosa de ese momento. Importante. Eso, cuando se modernizó el Estado, que mandaron a la calle a un montón de gente, ahí nacieron esos vendedores que le llaman informales, que yo lo siento que son muy formales. Nunca olvidemos la mal contada historia de las privatizaciones de este país, donde todos los bienes estatales se vendieron, se regalaron a precios de pollo muerto. Los ricos se hicieron más ricos y el pueblo pobre se hizo más pobre y más dependiente. Así se ha escrito la historia muy maliciosamente contada del asesinato de 35,000 campesinos nativos, habitantes de Sonsonate, Santana, Huachapán y de otros pueblos. Ni siquiera se menciona un montón de pueblos donde hubo masacres.
Así es la historia que se cuenta del asesinato de Monseñor Romero. Nadie ha sido condenado por eso, aunque está claro, porque los que vinieron de fuera, la Comisión de la Verdad lo señaló. Así es la historia mal contada de los gobiernos militaristas, donde entraban los militares pobres y salían con dinero apoyando a las familias ricas adineradas. Y esos militares les sirvieron, a costa de salir ricos, les sirvieron a esas pequeñas familias o número de familias pequeñas, con apellidos que conocemos, para que en las fincas se reprimiera, para someter al terror, a la represión y masacres a campesinos, a obreros y a estudiantes. Y eso duró años. Cuánta historia perversa contada sobre los de siempre, fraudes electoreros. Aquí hemos vivido fraudes y por eso hoy, como ya la tenemos metida en la historia mental, nomás hablan fraude y lo creemos, a tal grado que a muchos ya se nos sepultó. Imagínense, la memoria ya lo tiene cerrado cuando un partido que representa los intereses económicos de esas familias numéricamente minoritarias pero muy poderosas, gastaron a saber cuántos barriles de pintura para hacer rayas en todo el pavimento de San Salvador y así por colores guiar a los hermanos de países vecinos que venían a votar con un voto pagado y mal comprado. Es una historia que se ha olvidado y hoy que estamos en elecciones es bueno recordarlo. Cuánta historia falsa y noticias divulgativas con maldad de cómo durante décadas los funcionarios y gobernantes con mentalidad capitalista se repartían el dinero de préstamos que venían de los bancos para las carreteras, para los hospitales, para las escuelas. Y esos bancos extranjeros iban aumentando poco a poco la deuda. Pero ese dinero fue a parar a bolsas particulares. Todo venía para que hubiera alguna facilidad al pueblo, pero no se hizo ningún bien público. Esas historias tan mal contadas sucedieron enfrente de nosotros, pero los medios nos enseñaron a pensar de otra manera. Cuántas historias escritas con malicia y alevosía sobre las masacres en la universidad, la masacre del Seguro, las manifestaciones de estudiantes, las masacres en las fábricas, sin olvidar todo lo dicho y mal informado sobre los 800 civiles asesinados en el Mozote o las 700 personas asesinadas en las Jaradas, allá en el Zumpul, o en Copapayo, en Cinquera, en los cerros de San Pedro, allá por todo el departamento de San Vicente, por la costa, por Cabañas, por Morazán. Todo eso está mal contado y creemos que es verdad, porque aunque está mal contado, está bien redactado para hacer creer que es verdad. En este país todo es conocido y todos sabemos quiénes son las familias propietarias de la mayoría de radios, de televisiones, y quiénes son los dueños de las empresas, de los edificios donde están las imprentas y maquinarias para imprimir los escritos que nos venden cada mañana cargados de deformaciones, desinformaciones de la realidad, que solo hacen énfasis en las muertes, en la delincuencia callejera, para que no nos demos cuenta cómo nos roban desde los bancos, cómo se quedan con grandes comisiones cuando mandan los del TPS el dinerito, cómo desde esas familias está aclarado son los que apoyan el tráfico, el narcotráfico y otros tráficos de influencia. Desde esos instrumentos visivos, auditivos o escritos, se nos induce a creer que ellos son los buenos
esa minoría, y que los de abajo somos malos, porque vivimos divididos y nos hacen pelear creyendo que nosotros peleamos por causas nuestras cuando somos inducidos desde arriba. Por ejemplo, hoy estamos en etapa del calendario que se llama tiempo electorero. Como ya estamos acostumbrados de antemano a escuchar a esas voces y mensajes que de tanto repetir y repetir, algo mucho se nos queda. Nos hace caminar como Vicente, como robots, como autómatas, repetir mecánicamente lo que oímos. Y en este tiempo es cuando la desunión popular se aumenta. No oímos discutir ideas, que se discuta ya que se hablan de derecha y izquierda, que expliquen qué son los de izquierda y que expliquen qué son los de derecha, para que entendamos, pero nadie entiende esas palabras. ¿Qué es comunismo y qué es capitalismo? Hoy en tiempo de elecciones tenemos que saber, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Caras vemos, corazones no sabemos. Pensamientos, cómo interpretan la realidad, ni los conocemos. Todo quieren arreglarlo a base de ofertas. Y ni siquiera lo tienen seguro, ni ellos ni nosotros, pero nos están ofreciendo lo que no existe. ¿Con qué facilidad se dice que nosotros, pueblo mayoría, olvidamos rápido? Y fíjense que eso no es verdad, no es así nomás. Hay técnicas para que nosotros, pueblo, aprendamos a olvidar. Así como hay técnicas para mantenernos divididos, así como hay técnicas para mantenernos dependientes, atemorizados, desconfiados unos con otros. Es famoso un señor llamado Maquiavelo. Era como profesor que asesoraba a los príncipes de Florencia y de Venecia allá en Italia. Les decía: mientan, 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 que algo quedará. Y eso lo han aprendido muy bien los oligarcas, los burgueses, los que tienen poder y dinero. Mienten, 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 porque algo nos va a quedar pegado. Que de tanto repetir y de que nos repitan lo mismo, cuando menos pensamos, salimos repitiendo y hablando y cantando lo que oímos sin darnos cuenta de que ya nos tienen mecanizada la mente. Ahí podemos agarrar casos inmediatos. ¿Cuánto tiempo hace, por ejemplo, que condicionados en este país por la economía capitalista y por las deudas que nos dejaron a nivel internacional, los gobiernos anteriores nos pusieron un impuesto que se llama impuesto al valor agregado? Sé patrón qué significa valor agregado, pero ahí nos dicen, se llama IVA. Y fíjense que ni cuenta nos damos que ya están pensando, por la presión bancaria económica del exterior, por la deuda externa que tenemos, que nos dejaron hipotecados los gobiernos de derecha, que de 13 lo quieren llevar a 15. No nos damos cuenta, pero nos están, como se dice, lamiendo la cara. No se dice que son miles de millones los que el gobierno anterior y el actual han tenido que pagar por los intereses al capital de esa historia de hipoteca que dejaron los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque los dueños de esos instrumentos de mentiras falsas son de la misma clase social, son cómplices, no solo de la clase social, sino de los gobernantes. Y por eso no dicen nada. A pesar de que los neoliberales se impusieron para que exista el asocio público-privado, nos quieren obligar a pagar un impuesto más grande. Por eso, pues, la historia es oculta. No nos damos cuenta que cambiando el número de diputados que no sean de derecha, que no piensen como los gobiernos que nos dejaron endeudados, podemos cambiar el camino de las privatizaciones, podemos cambiar la subida
de los impuestos, podemos asegurar que continúen los programas sociales en beneficio del pueblo mayoría y que antes nunca tuvimos, pero que hoy hay programas que pueden servir. La presión que nosotros, pueblo mayoría, podemos ejercer, conscientes, organizados y unidos, puede cambiar las cosas, pero muchos ignoramos la clase de poder que podemos lograr si nos unimos, si nos organizamos, si tomamos conciencia, y que si debemos cambiar esa clase de funcionarios para que funcionen a favor de nosotros, hay que cambiarlos. Cambiar la corrupción cambiando los funcionarios corruptos. Pero esos ocupan todo el poder para confundirnos, legislando solo en favor de unas minorías. Esas minorías siempre vivieron a costa del esfuerzo de todos nosotros los trabajadores, porque han usado las noticias falsas, desviadas, nos han alarmado, nos han exagerado, han logrado ocultar la responsabilidad de los que manejaron la economía del país, los que manejan la administración de las leyes, con las que deberían de repartir justicia, pero aquí no reparten justicia. ¿Qué reparten? Reparten privilegios. Por ejemplo, aquí hay unos magos que se llaman abogados. Esos magos abogados defienden a los que roban millones. Y esos magos abogados se alían con otro mago llamado juez. Y entre esa magia son absueltos y perdonados, y todo lo que ha robado por arte de magia también nunca vuelve al dueño verdadero, que es el pueblo. Nadie ha devuelto el dinero. A esos pues que tienen dinero, capital, poder, para mantener una campaña exigiendo, ahí se ve cómo lo dicen. Dicen, ¿dónde está el dinero? A eso les debemos de preguntar, y la fiscalía debe de investigar dónde están los ladrones. Ellos tienen el dinero. Pero la historia dice que si es ladrón de millones, va libre. Si es ladrón de medio pelo, queda preso. O como parece que va siendo ya de historia, si el testigo confiesa que sí, que lo recibió, que lo repartió y que él no tiene nada, es premiado por esa clase de sinceridad, de sinceridad,